A que a veces el derecho parece un laberinto, un conjunto de reglas que en vez de dar claridad parece que lo complican todo mucho más. Bueno, pues no es solo una sensación, ¿eh? Es el reflejo de una transformación enorme. Y para entender hacia dónde vamos, la clave podría estar en mirar hacia atrás. Pero muy, muy atrás. Venga, vamos a sumergirnos en esta idea. Es que parece que conceptos como la simplicidad, la claridad, la certeza, se están como desvaneciendo del mundo jurídico actual. El derecho hoy en día es cada vez más plural. Tenemos fuentes que van desde tratados internacionales hasta las regulaciones de empresas tecnológicas y todas compiten con la ley del Estado de toda la vida. Y claro, esto genera una sensación de que nada funciona y una insatisfacción que no para de crecer. Esta cita de Alejo Fernández Sayos Buff es que lo clava, capta perfectamente la magnitud de lo que estamos viviendo. No hablamos de una pequeña grieta, no, no, hablamos de una fractura total. La forma en que entendíamos el derecho con el Estado como única fuente, pues sencillamente ya no encaja con la realidad. Y aquí está el meollo de la cuestión. El modelo con el que se sigue enseñando derecho en muchos sitios ya no existe. Se basa en una idea donde el Estado, el territorio y el derecho eran como un pack, una unidad perfecta y sin fisuras. Pero claro, ese mundo ya es historia y nuestros mapas mentales pues no se han actualizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo creamos herramientas nuevas? Pues la historia nos da una perspectiva única. Nos permite, por un lado, desnaturalizar ideas que creíamos que eran fijas, inamovibles, y por otro, naturalizar el cambio, entender que es normal. Y si hay un laboratorio perfecto para ver cómo evoluciona el derecho, ese es, sin duda, la antigua Roma. Venga, pues entremos en Roma. Su sistema jurídico se transformó de una manera radical a lo largo de más de 1000 años. Es una oportunidad única para ver el derecho no como algo estático, sino como lo que es, un organismo vivo. Para que nos situemos, tengamos en mente esta cronología. Son 4 grandes regímenes políticos que marcaron 4 formas muy, pero que muy distintas de entender y de crear el derecho. Este va a ser nuestro mapa para el viaje que estamos a punto de empezar. Vamos con la primera gran revolución jurídica de Roma, el paso de la costumbre, que no estaba escrita, a la ley codificada. Un cambio que parece simple, pero que alteró por completo las relaciones de poder y el acceso a la justicia. Al principio de todo, durante la monarquía, el derecho era costumbre. A ver, imaginemos un sistema donde las reglas no están publicadas en ningún sitio. Son un conjunto de tradiciones que solo un grupo muy pequeño, los patricios y los pontífices, conocía e interpretaba. Esto, claro, les da un poder, bueno, un poder inmenso. El contraste es que es brutal. Al llegar la República, empieza una lucha por la transparencia. La plebe exige que las reglas del juego sean públicas, y así se pasa de la costumbre, controlada por unos pocos, a la lex, la ley escrita y accesible para todo el mundo. Y el punto de inflexión, el momentazo, fue la creación de la Ley de las 12 tablas, allá por el 450 a.C. Por primera vez, el derecho se graba en bronce y se expone en el foro, a la vista de todos. Con esto se acabó el monopolio de la interpretación. El derecho dejó de ser un secreto para convertirse en un bien público. Y lo que contenían es fascinante, porque iba mucho más allá de organizar juicios. Definían la estructura social al milímetro. Por ejemplo, consagraban el poder absoluto del pater familias. El patriarca, que tenía autoridad legal sobre toda su familia, daba igual la edad, y hasta prohibían matrimonios entre clases sociales. Es la prueba de cómo el derecho escrito empezó literalmente a esculpir la sociedad romana. Vale, una vez que el derecho se hizo público, surgió una nueva pregunta. ¿Quién tiene la autoridad para crearlo y para adaptarlo? Y esto nos lleva a la segunda gran tensión en la historia jurídica de Roma. Y aquí aparece una figura clave, el jurista. Ojo, no eran legisladores ni jueces, ¿eh? Eran expertos, estudiosos del derecho. A través de sus interpretaciones y sus respuestas a consultas, iban convirtiendo un puñado de reglas rígidas en un sistema súper flexible y sofisticado, capaz de adaptarse al crecimiento de Roma. Eran, vamos, la ciencia jurídica en acción. El poder de estos juristas llegó a ser tan grande que el propio emperador Augusto les dio el ius respondiendi, que significa, literalmente, el derecho a responder. Y esto quería decir que sus opiniones tenían la misma autoridad que si las dijera el emperador. Casi nada. La opinión de los expertos se convirtió en una fuente principal del derecho. Pero el péndulo volvió a oscilar. Con la consolidación del imperio y el poder absoluto del emperador, la fuente del derecho cambió de forma drástica. Toda esa creatividad de los juristas fue reemplazada por la voluntad de una sola persona, el gobernante. La ley ya no era un debate de expertos, era un decreto imperial. Y punto. Esta tabla lo resume a la perfección. Pasamos de un sistema donde la interpretación de los juristas era la fuente principal a uno donde la ley es, simple y llanamente, lo que el emperador dicta.
Es el paso de un poder jurídico descentralizado y técnico a uno totalmente centralizado y político. Y todo este viaje por la historia nos trae de vuelta al presente. Después de ver estas transformaciones gigantescas, la pregunta es inevitable. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta épica de 1000 años para navegar nuestra propia crisis de certeza? Pues aquí está el punto clave: la evolución, la ruptura, la transformación del derecho. No son una enfermedad, sino parte de su funcionamiento normal. Roma nos demuestra que el derecho se adapta constantemente a su momento histórico. La crisis en realidad no está en el derecho, sino en nuestra expectativa de que se quede quieto para siempre. Así que de esta epopeya romana podemos sacar 3 lecciones cruciales. La primera: el cambio es natural, naturalísimo. La forma del derecho nunca ha sido fija, siempre se está adaptando. La segunda: el derecho es una creación profundamente humana, no cae del cielo. Es el resultado tangible de luchas de poder, de decisiones concretas. Y la tercera, que quizá es la más reveladora para nosotros: la complejidad es normal. O sea, un mundo con muchísimas fuentes de normas más allá del Estado no es una crisis. En realidad es como volver a una normalidad histórica, mucho más parecida a la era romana que a esa simplicidad que creíamos que era para siempre. Esta última cita lo resume todo a la perfección. El derecho es un constructo dinámico, es un tejido de soluciones que un grupo de personas, en un momento concreto, logró construir e imponer. No es un código divino, es una creación humana, y está en constante revisión. Y así, la historia de Roma no nos da respuestas, pero sí que nos plantea la pregunta correcta. La cuestión no es si nuestro sistema legal cambiará, sino cómo vamos a guiar nosotros esa transformación. La historia nos ha mostrado los mapas de antiguos navegantes. Ahora nos toca a nosotros dibujar los nuestros.